Tras heredar 10 millones de dólares, mi nuera me empujó por las escaleras, esperando que no sobreviviera. Mi hijo le mintió a la policía diciendo que me caí accidentalmente. Cuando regresaron para terminar su plan, a quien encontraron sentado junto a mi cama los dejó helados de terror. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me ves. Soy Elena de la Garza. Tengo 68 años y, hace 2 semanas, era supuestamente la mujer más afortunada de México. Mi difunto hermano Arturo nos había sorprendido a todos al dejarme toda su fortuna al fallecer. 10 millones de dólares, así como si nada. Debería haber sabido que tal cantidad de dinero sacaría lo peor de la gente, especialmente de mi propia familia. Pero déjenme retroceder a cómo comenzó esta pesadilla. Empezó 3 días después de la visita del abogado, cuando Jessica, mi nuera, sugirió que me mudara con ellos temporalmente mientras resolvíamos los detalles de la herencia. Era todo sonrisas y toques de preocupación en mi brazo. «Mamá Elena», dijo con esa voz azucarada que usa cuando quiere algo. «Es lo más lógico. Podemos cuidarte y tú puedes cuidarnos a nosotros». Mi hijo Miguel asintió con entusiasmo desde el otro lado de la isla de granito de su cocina. «Es perfecto, mamá. Seremos una gran familia feliz». La forma en que sus ojos brillaron cuando lo dijo debería haber sido mi primera advertencia. Yo había criado a Miguel para ser mejor que esto. Su padre, Tomás, y yo le habíamos enseñado sobre la integridad, sobre ganarse lo que uno tiene. Pero en algún punto del camino, la influencia de Jessica lo había torcido hasta convertirlo en alguien que apenas reconocía. Alguien que veía la herencia de su madre como su ganancia personal. La primera semana transcurrió sin problemas. Jessica cocinaba mis platillos favoritos. Miguel me llamaba todas las mañanas para ver cómo había dormido. Estaban actuando para mí, montando un gran espectáculo. Casi me sentí culpable por los pensamientos sospechosos que se colaban en mi mente. Casi. Luego vinieron los papeles. Miguel los extendió sobre la mesa del comedor con la confianza de un abogado, aunque nunca terminó la universidad. «Mamá, tenemos que hablar de la planificación del patrimonio. Jessica ha estado investigando las implicaciones fiscales. Miré los documentos, con mis lentes para leer en la punta de la nariz. Poderes notariales, directivas de atención médica y, escondidos en medio, acuerdos de transferencia que esencialmente les entregarían el control de mi herencia para fines de administración. Esto parece terriblemente complicado», dije, dejando mi taza de café. Quizás debería hacer que mi propio abogado lo revise. La temperatura en la habitación bajó 10 grados. La sonrisa de Jessica se volvió forzada. «Ay, mamá Elena, eso solo retrasaría todo. Somos familia. Puedes confiar en nosotros. Confianza». Esa palabra me supo amarga en la boca mientras recordaba con qué entusiasmo me habían recibido en su casa. Cómo habían despejado rápidamente su cuarto de huéspedes, apartando años de cachivaches acumulados para hacer espacio a su nueva gallina de los huevos de oro. «Lo pensaré», dije, doblando los papeles con cuidado. Esa noche, los oí discutir en susurros a través de las delgadas paredes. La voz de Jessica afilada por la frustración. La de Miguel, a la defensiva. No pude entender todas las palabras, pero capté lo suficiente. «Vieja terca, necesitamos ese dinero ya. Y, de todos modos, no va a vivir para siempre». Se me heló la sangre. No se trataba de cuidarme. Se trataba de quitármelo todo. Sato que la trampa se pone en marcha. A la mañana siguiente, Jessica era todo sol y café, como si no la hubiera oído planear mi desaparición 12 horas antes. «¿Cómo amaneció, mamá Elena?», canturreó, deslizando un plato de fruta perfectamente arreglada frente a mí. «Como un bebé», respondí, observando su rostro en busca de alguna señal. En mis 30 años como directora de preparatoria me había vuelto bastante buena para detectar mentirosos. Jessica era una aficionada en comparación con los adolescentes con los que había lidiado. ¡Qué bueno! Miguel y yo estábamos hablando de los papeles de ayer. Realmente creemos que sería mejor dejar todo arreglado rápidamente. Ya sabes, para tu tranquilidad. Tranquilidad, claro. Lo único que me daba tranquilidad era el hecho de que aún no había firmado ni un solo documento.
Miguel apareció en la puerta, completamente vestido para el trabajo a las 7 AM. Inusual para alguien que normalmente salía de la cama a las 8:30. Hola, mamá. Me tomé la libertad de llamar a mi amigo abogado Marcos Villarreal. ¿Puede verte esta tarde para revisar todo? Levanté una ceja. Marcos Villarreal era primo de Jessica, un hecho que parecían estar omitiendo convenientemente. ¡Qué considerado! Pero ya tengo un abogado. El licenciado Ramírez, el abogado de Arturo, ha estado manejando todo de maravilla. La taza de café de Jessica tintineó contra el plato. ¡Ay, pero mamá Elena! El licenciado Ramírez se especializa en derecho sucesorio. Necesitas a alguien que entienda de planificación financiera, implicaciones fiscales, fideicomisos familiares. ¿Fideicomisos familiares? Interrumpí. ¿Cuándo empezamos, Clara? ¿A hablar de fideicomisos familiares? Miguel intervino rápidamente. Es solo una opción, mamá. Para proteger tus bienes, para asegurar que la familia esté cuidada si algo te pasa. Si algo te pasa. La forma en que lo dijo tan casualmente me dio escalofríos, como si ya estuvieran planeando mi funeral. Me levanté de la mesa, necesitando espacio de repente. Creo que daré un paseo por la colonia para despejar la cabeza. ¡Oh, con cuidado, mamá Elena!, me gritó Jessica. Algunas de estas banquetas están disparejas. No quisiéramos que te cayeras. Mientras caminaba por su impecable calle suburbana, llamé al licenciado Ramírez desde mi celular. Elena, ¿cómo te estás adaptando con la herencia? Justo de eso quería hablar. Miguel y Jessica me están presionando para firmar unos documentos. Poderes notariales, transferencias financieras. Todo parece muy apresurado. Hubo una pausa. Elena, debo aconsejarte extrema precaución. He visto demasiados casos en los que los familiares intentan obtener el control de las herencias a través de papeleo aparentemente inocente. No firmes nada sin que yo lo revise primero. Eso es exactamente lo que planeo hacer. Bien. Y Elena, ten mucho cuidado en quién confías ahora mismo. 10 millones de dólares hacen que la gente haga cosas terribles. Cuando volví de mi paseo, Jessica estaba en la cocina, hablando por teléfono en tonos bajos y urgentes. Colgó rápidamente cuando me vio. ¿Quién era, querida? Ah, solo mi hermana. Asuntos familiares aburridos. Pero sus manos temblaban ligeramente al dejar el teléfono. Esa tarde, ambos convenientemente tenían citas, dejándome sola en la casa por primera vez desde que había llegado. Aproveché la oportunidad para hacer mi propia investigación. La oficina de su casa estaba sin llave y encontré archivos que me revolvieron el estómago. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban deudas masivas, avisos de pago atrasado y lo más perturbador de todo, artículos impresos sobre la ley de herencias, centrándose específicamente en las impugnaciones de competencia mental y las formas más fáciles de obtener un poder notarial sobre parientes mayores. No solo planeaban tomar mi dinero, planeaban declararme incompetente si no cooperaba voluntariamente. Armada con este conocimiento, pasé los siguientes días interpretando el papel de la suegra confiada mientras preparaba en secreto mi defensa. Llamé al licenciado Ramírez y programé una evaluación completa de competencia mental con un psiquiatra geriátrico. También tramité una caja de seguridad en un banco diferente donde pudiera guardar documentos importantes lejos de miradas indiscretas. Pero Jessica y Miguel se estaban impacientando. La presión aumentaba a diario. «Mamá, realmente necesitamos avanzar con la planificación financiera», dijo Miguel durante la cena. «Cada día que esperamos nos cuesta dinero en posibles obligaciones fiscales». «¿Nos cuesta?», pregunté dulcemente. No sabía que ustedes tuvieran obligaciones fiscales relacionadas con mi herencia. Jessica intervino con su risa ensayada. «Oh, ya sabes a qué se refiere. Las finanzas familiares nos afectan a todos. Estamos juntos en esto». Sonreí y asentí, interpretando mi papel. «Claro, querida, entiendo perfectamente». Pero ya había terminado de jugar. Esa noche, llamé a la ama de llaves de toda la vida de Arturo, María Santos. Arturo la había mencionado en su testamento, dejándole una generosa pensión.
Si alguien conocía la verdadera historia detrás de la fortuna de Arturo, sería ella. Señora de la Garza, lamento mucho su pérdida, dijo María cuando contestó. El señor Arturo hablaba mucho de usted. Estaba muy emocionado de dejarle todo. María, ¿puedo preguntarte algo confidencial? ¿Alguna vez Arturo mencionó estar preocupado por familiares que intentaran aprovecharse de la herencia? Hubo una larga pausa. Señora de la Garza, el señor Arturo fue muy específico sobre sus deseos. Le dejó todo a usted porque confiaba en usted. Dijo que sus sobrinos ya habían mostrado su verdadero rostro tratando de pedirle dinero prestado repetidamente. No quería que recibieran ni un solo centavo. Se me heló la sangre. Los sobrinos de Arturo, los hermanos de Jessica. Se estaba especialmente preocupado por perslas que te psiquiatra. Sarsara que te de resdigestiona te tuya te tía se que quitia quieresia. Señora de la Garza, que titi. Me tengo que hacer si tú se quiso, tú lo prometiste, la que quiere en la tía te que diría que si alguien intentaba apresurarla a tomar decisiones financieras, usted debía correr en la dirección opuesta. Las piezas del rompecabezas estaban encajando. No era solo el plan de Miguel y Jessica. Era una conspiración familiar, y yo era el objetivo. El día del juicio. A la mañana siguiente, en el desayuno, Jessica parecía inusualmente nerviosa. Revisaba su teléfono y miraba hacia la ventana. ¿Esperas a alguien?, pregunté inocentemente. Oh, no, solo un paquete. Pero no me miraba a los ojos. Miguel ya se había ido a trabajar, alegando una reunión temprana. La casa se sentía diferente, cargada de anticipación, como si algo estuviera a punto de suceder. Me disculpé para usar el baño de arriba, pero en lugar de eso, me acerqué sigilosamente hasta la ventana que daba al patio delantero. Un sedán oscuro estaba estacionado al otro lado de la calle. 2 hombres adentro. Llevaban allí 1 hora. Mi corazón comenzó a acelerarse. Era hoy. Lo que fuera que hubieran planeado, estaba sucediendo hoy. Llamé rápidamente al licenciado Ramírez. Necesito que venga a casa de Miguel inmediatamente. Algo está a punto de suceder. Elena, ¿qué pasa? Creo que planean declararme incompetente hoy. Hay hombres afuera y Jessica está actuando muy extraño. Estoy llamando a la policía y voy para allá ahora mismo. No firmes nada y no te quedes a solas con ellos. Pero era demasiado tarde. Oí la puerta principal abrirse y voces en el vestíbulo. Jessica estaba saludando a alguien, su voz brillante y falsa. Está arriba. Ha estado actuando muy confundida últimamente, muy paranoica. Estamos muy preocupados por su estado mental. Reconocí la segunda voz de inmediato. El doctor Ricardo Serrano, un psiquiatra que Miguel había mencionado antes. Un hombre que apostaría les debía un favor significativo. Planeaban internarme aquí mismo, ahora mismo. Tenía quizás 5 minutos antes de que subieran. Tiempo suficiente para una última llamada. Marqué el 911 con dedos temblorosos. 911, ¿cuál es su emergencia? Soy Elena de la Garza. Estoy en la calle Maple 247 y creo que estoy a punto de ser internada ilegalmente por familiares que intentan robar mi herencia. Señora, ¿puede repetir eso? Mi hijo y mi nuera planean declararme mentalmente incompetente para poder controlar mi herencia de $10 millones. Hay un psiquiatra aquí ahora, y creo que todo esto es fraudulento. Podía oír pasos en la escalera. Venían. Señora, los oficiales están en camino. ¿Puede permanecer en la línea? Lo intentaré. Metí el teléfono en el bolsillo de mi suéter. Salí a casa fiata. Jessica apareció en la puerta. En la puerta con un hombre satosposto teto. Y dele la conocido somocionado con un traje caro. Mamá Elena, este es el doctor Serrano. Miguel le pidió que viniera a verte. Hemos estado muy preocupados por tu estado mental últimamente. El doctor Serrano se adelantó con una sonrisa practicada y condescendiente. Señora de la Garza, su familia está preocupada por cierta confusión que has estado experimentando. Estoy aquí para ayudar. ¿Qué confusión?,
Pregunté con calma. Me siento perfectamente lúcida. Los ojos de Jessica se movieron nerviosamente. Mamá Elena, has estado diciendo cosas muy extrañas, acusándonos de intentar robarte, hablando de conspiraciones. Es muy preocupante. Es preocupante que encontrara artículos sobre impugnaciones de competencia mental en su oficina, o que descubriera que sus hermanos han estado presionando a Tess Arturo por dinero durante años. El doctor Serrano sacó una tabla con papeles. Señora de la Garza, los delirios paranoicos son comunes en personas mayores, especialmente en momentos de estrés. Creo que sería mejor que la evaluáramos en una instalación donde pueda recibir la atención adecuada. Las sirenas se acercaban. Solo necesitaba ganar un poco más de tiempo. Doctor, antes de proceder, me gustaría ver sus credenciales, y me gustaría llamar a mi propio médico para una segunda opinión. Eso no será necesario. Intervino Jessica rápidamente. Ya hemos hecho los arreglos. ¿Arreglos para qué, exactamente? El doctor Serrano abrió su maletín y sacó papeles de internamiento. Señora de la Garza, tenemos una orden de retención psiquiátrica de 72 horas por su propia seguridad. Las sirenas ya estaban justo afuera. El rostro de Jessica se puso blanco mientras corría hacia la ventana. «Hay patrullas afuera», dijo, su voz subiendo de pánico. Sonreí dulcemente. «Oh, sí, yo les llamé. Verán, no estoy tan confundida como pensaban». La puerta principal se abrió de golpe y oí pasos pesados en las escaleras. 2 oficiales aparecieron en la puerta, seguidos de cerca por el licenciado Ramírez. «Señora de la Garza, ¿está usted bien?», preguntó el primer oficial. «Estoy perfectamente bien, oficial. Pero creo que estas personas intentaban internarme ilegalmente para obtener el control de mi herencia». El doctor Serrano intentó mantener la compostura. «Oficiales, esta que está hecha ticha. Está. Smoje serietatos claramente tirara. Necesita atención psiquiátrica». El licenciado Ramírez se adelantó con su maletín. «Oficial, soy el abogado de la señora de la Garza. Recientemente pasó una evaluación integral de competencia mental con resultados excelentes. Cualquier intento de internarla sin los procedimientos legales adecuados sería fraudulento». Jessica empezó a llorar. «Solo intentábamos ayudarla. Ha estado tan paranoica, tan confundida». «Lo suficientemente confundida como para llamar al 911 cuando sospeché de una actividad fraudulenta?», pregunté. «¿Lo suficientemente confundida como para contratar un abogado y obtener una evaluación psiquiátrica?». Diría que mi juicio es bastante sólido. El segundo oficial estaba examinando los papeles de internamiento. «Doctor Serrano, estos formularios no han sido debidamente presentados ante el tribunal. Esto parece ser un intento de detención ilegal». Miguel eligió ese momento para subir corriendo las escaleras, todavía con su ropa de trabajo, pero claramente en pánico. «¿Qué está pasando?». Jessica me llamó diciendo que había patrullas. Se detuvo en seco al ver la escena. Su rostro pasó de la confusión a la comprensión y al pánico puro en unos 3 segundos. «Miguel», dije con calma, «creo que tu esposa y tú necesitan explicarles a estos oficiales por qué pensaron que era apropiado intentar internarme». Fue entonces cuando Jessica perdió el control por completo. «Está arruinándolo todo. Necesitamos ese dinero. ¿Sabes cuántas deudas tenemos? ¿Sabes lo que esta herencia podría hacer por nuestra familia?». Y ahí estaba, la verdad finalmente al descubierto. La policía pasó las siguientes 2 horas tomando declaraciones y examinando pruebas. Resultó que el doctor Serrano estaba bajo investigación por la CONAMED, Comisión Nacional de Arbitraje Médico, por prácticas cuestionables y no debería haber estado realizando evaluaciones. Los papeles de internamiento que trajo eran formularios en blanco, no documentos legalmente presentados. Miguel y Jessica fueron arrestados por intento de fraude y privación ilegal de la libertad. Mientras se los llevaban esposados, Jessica seguía llorando sobre cómo solo habían estado tratando de ayudarme. «Ayudarse a sí mismos con mi cuenta bancaria», le murmuré al licenciado Ramírez mientras veíamos alejarse las patrullas. «Elena, manejaste esto brillantemente. La mayoría de la gente habría sido engañada por su plan.
30 años lidiando con adolescentes manipuladores me enseñaron algunas cosas sobre detectar mentiras. Pero mientras estaba de pie en su casa vacía, rodeada de pruebas de su codicia y engaño, me sentí más triste que victoriosa. Este era mi hijo, el niño al que le había enseñado a andar en bicicleta y ayudado con la tarea. En algún punto del camino lo había perdido por la codicia y la desesperación. El licenciado Ramírez me llevó a un hotel por la noche, mientras resolvíamos mis siguientes pasos. En la quietud de la habitación del hotel, finalmente me permití sentir todo el peso de lo que había sucedido. Mi propia familia había intentado robarme todo y encerrarme cuando me resistí. Un nuevo comienzo y viejas heridas. A la mañana siguiente, recibí una llamada del abogado de Miguel. Quería hacer un trato. Señora de la Garza, mis clientes están dispuestos a declararse culpables de cargos menores a cambio de terapia de reunificación familiar y la promesa de no perseguir la herencia. Casi me río. ¿Una promesa de no perseguir mi propia herencia? ¡Qué generosos! Siguen siendo su familia, señora de la Garza. Seguramente hay lugar para el perdón. Hay lugar para muchas cosas, respondí. El perdón puede que llegue con el tiempo. La confianza, sin embargo, se ha ido para siempre. Colgué y llamé a María Santos. María, quiero ver la casa de Arturo. Creo que es hora de que entienda exactamente lo que me dejó. La propiedad de Arturo era magnífica. Una extensa mansión de estilo porfiriano con vista al mar en Acapulco, con jardines que parecían salidos de una revista. María me dio un recorrido completo, mostrándome habitaciones llenas de antigüedades, una biblioteca con primeras ediciones y una cava de vinos que probablemente costaba más que la casa de la mayoría de la gente. El señor Arturo fue muy específico sobre este lugar, explicó María mientras estábamos en la terraza que rodeaba la casa. Dijo que debía ser un santuario para usted, un lugar donde pudiera vivir en paz, sin que nadie intentara aprovecharse. Él sabía que esto pasaría, ¿verdad? Esperaba que no, pero sí, estaba preparado. Por eso estableció la herencia de la manera en que lo hizo. El dinero viene con ciertas protecciones incorporadas. Esa tarde, el licenciado Ramírez me explicó esas protecciones. Arturo había sido más listo de lo que había imaginado. La herencia incluía no solo los 10 millones de dólares, sino también estipulaciones que impedían que alguien me presionara para compartirla. Cualquier miembro de la familia que intentara estafarme o manipularme sería permanentemente excluido de cualquier consideración futura. Esencialmente, hizo legalmente imposible que se beneficiaran de cualquier táctica de presión. Explicó el licenciado Ramírez. Cuanto más presionan, más pierden. Pasé esa noche en la casa de Arturo, mi casa ahora, caminando por habitaciones que se sentían a la vez extrañas y acogedoras. En su estudio, encontré una carta que había dejado específicamente para mí. Querida Elena. Comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces probablemente has descubierto que el dinero saca lo mejor y lo peor de las personas. Espero que tu familia me haya demostrado que estaba equivocado. But if they didn't, please know that this house and this money are meant to give you freedom, not burden you with obligations to others. Vive tu vida para ti misma. Te lo has ganado. ¿Qué? Doblé la carta y la guardé en mi bolso. Arturo me había dado más que dinero. Me había dado permiso para ponerme a mí misma en primer lugar, quizás por primera vez en mi vida. Sonó el teléfono. Era Jessica llamando desde la cárcel. Mamá Elena, por favor, cometimos un error. ¿Puedes retirar los cargos? Te pagaremos. Haremos lo que sea. Miré hacia el océano, observando las olas romper contra las rocas debajo de la casa. Jessica, los cargos ya no están en mis manos. Cometieron delitos. Pero incluso si pudiera retirarlos, no lo haría. Pero somos familia. La familia no intenta robarse entre sí. La familia no intenta internarse unos a otros. Tomaron su decisión cuando decidieron que yo valía más para ustedes como víctima que como madre. Por favor, vamos a perder la casa. Vamos a perderlo todo. Entonces entenderán cómo me sentí cuando intentaron quitármelo todo. Colgué y apagué mi teléfono. Mañana comenzaría a descubrir cómo sería mi nueva vida. Esta noche
Solo quería sentarme en mi hermosa casa y sentirme agradecida de que Arturo me hubiera amado lo suficiente como para protegerme de mi propia familia. 6 meses después, estaba organizando mi primera cena en el comedor con vista al mar. Los invitados eran una mezcla ecléctica. María Santos, que se había convertido más en una amiga que en una empleada. Mi vecina, doña Carmen, una maestra jubilada como yo. La doctora Rebeca Valdés, la psiquiatra que había realizado mi evaluación de competencia y se había convertido en una asesora de confianza. Y, sorprendentemente, Miguel, mi hijo. Había pasado 3 meses en una prisión de mínima seguridad, seguidos de una terapia intensiva. Su matrimonio con Jessica no había sobrevivido al escándalo y había perdido la casa por la bancarrota. Pero algo en tocar fondo había traído de vuelta destellos del hombre que yo había criado. «Mamá, este lugar es increíble», dijo, mirando alrededor del comedor con su candelabro de cristal y muebles antiguos. «Arturo realmente quería que estuvieras cómoda. Quería que estuvieras segura». Corregí suavemente. «Hay una diferencia». La doctora Valdés asintió con aprobación. «Es importante distinguir entre comodidad y seguridad. Elena ha construido ambas aquí. Estábamos a la mitad de los famosos chiles en nogada de María cuando Miguel finalmente sacó el tema que todos habíamos estado evitando. «Mamá, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero quiero que sepas que no estoy aquí por el dinero. Estoy aquí porque extraño a mi madre». Estudié su rostro, buscando las señales que había aprendido hartas a reconocer, pero todo lo que vi fue un remordimiento genuino y agotamiento. «Yo también extraño a mi hijo», dije en voz baja. «Pero no podemos volver a como eran las cosas, Miguel. Han pasado demasiadas cosas. No sé. Solo espero que podamos construir algo nuevo, algo honesto». Doña Carmen, que había estado observando en silencio, habló con la sabiduría de sus 83 años. «El perdón no se trata de olvidar, querido. Se trata de elegir no dejar que el pasado envenene tu futuro». Después de la cena, Miguel y yo caminamos por la playa detrás de la casa. El aire de octubre era fresco y las olas proporcionaban una banda sonora relajante para nuestra difícil conversación. «Sigo pensando en papá», dijo, «en lo que diría si supiera lo que hice. Tu padre estaría desconsolado», respondí con honestidad. «Pero también creería en las segundas oportunidades. Siempre lo hizo». «Jessica te culpa de todo, ¿sabes? Le dice a cualquiera que la escuche que eres una vieja vengativa que destruyó a su familia». Casi sonreí ante eso. «¿Y tú qué le dices a la gente?» «Les digo que yo destruí mi propia familia por ser codicioso y perder de vista lo que realmente importa». Caminamos en silencio por un rato, ambos perdidos en nuestros propios pensamientos. Finalmente Miguel se detuvo y se giró para mirarme. «Mamá, necesito decirte algo sobre por qué realmente necesitábamos el dinero tan desesperadamente. Me preparé para otra excusa, otra manipulación, pero lo que vino después me sorprendió. Jessica tiene una adicción al juego. Tarjetas de crédito, apuestas en línea, viajes a casinos. Llevo 3 años cubriendo sus deudas, refinanciando la casa, pidiendo préstamos contra mi jubilación. Me estaba ahogando. Y cuando nos enteramos de tu herencia, se sintió como la salvación. ¿Por qué no pediste ayuda? Porque estaba avergonzado. Porque sabía que me dirías que la dejara, y pensé que podría arreglarlo yo mismo. Pensé que si podíamos tener acceso a parte de tu dinero, podríamos pagarlo todo y empezar de nuevo. Sentí una punzada familiar de preocupación maternal, seguida inmediatamente de ira por cómo había elegido manejar sus problemas. Así que, en lugar de pedir ayuda, decidiste robarme e internarme. Sé cómo suena. Sé lo equivocado que estuvo, pero no estaba pensando con claridad. Estaba desesperado. Y Jessica seguía diciendo que nunca extrañarías el dinero, que lo entenderías una vez que te explicáramos todo. Miguel, si hubieras venido a mí honestamente, explicado la situación, pedido ayuda con la adicción de Jessica, te habría ayudado. No con millones de dólares, sino con soluciones reales. Terapia, asesoría legal, planificación financiera. Asintió miserablemente. Lo sé ahora, pero Jessica dijo que solo nos juzgarías, que de todos modos nunca la aprobarías.
No la aprobaba porque veía cómo te estaba cambiando, pero te habrías apoyado si hubieras pedido apoyo en lugar de intentar quitármelo todo. Mientras caminábamos de regreso a la casa, sentí que algo cambiaba en mi pecho. No perdón exactamente, sino la posibilidad de ello. Miguel había tomado decisiones terribles, pero habían surgido de la desesperación y el mal juicio, no de la pura codicia. ¿A dónde vamos desde aquí?, preguntó mientras llegábamos a los escalones del porche. Muy lentamente, respondí, con honestidad, con límites y con el entendimiento de que la confianza, una vez rota, tarda años en reconstruirse. Asintió. Me gustaría intentarlo, si me dejas. Miré a este hombre que era mi hijo, que me había traicionado, que pedía una oportunidad para ganarse su regreso a mi vida. Sería más fácil cortarlo por completo, disfrutar de mi riqueza y mi hermosa casa sin la complicación del drama familiar. Pero mientras miraba las estrellas sobre el océano, pensé en la carta de Arturo. Me había dado la libertad de elegir mi propio camino. Y elegí dejar la puerta abierta, solo una rendija, a la posibilidad de que mi hijo pudiera encontrar el camino de regreso a ser alguien digno de confianza. Veremos, dije finalmente. Veremos. En el regreso de la venganza, 2 años después de la pesadilla de la herencia, pensé que lo peor había pasado. Estaba equivocada. El timbre sonó un martes por la mañana mientras cuidaba el rosal de Arturo, ahora mío. A través de la cámara de seguridad que Arturo sabiamente había instalado, vi a una mujer con un traje caro sosteniendo un maletín. Señora de la Garza, soy la licenciada Sofía Miranda, del bufete Blackstone y Asociados. Represento a Jessica Robles en relación con el caso de condena injusta. Jessica intentaba anular su condena. Aparentemente 3 meses en prisión de mínima seguridad no le habían enseñado nada sobre la responsabilidad. Dejé entrar a la licenciada Miranda al vestíbulo, pero no le ofrecí café. Algunas personas no merecen hospitalidad. Señora de la Garza, mi cliente sostiene que fue presionada a declararse culpable por una representación legal inadecuada. Tenemos nuevas pruebas que sugieren que todo el incidente fue un malentendido magnificado. Casi me río. ¿Un malentendido? Su cliente intentó internarme ilegalmente para robar mi herencia. Esa es una interpretación. Creemos que Jessica estaba genuinamente preocupada por su salud mental y actuó por amor, no por codicia. El amor no falsifica papeles de internamiento. La licenciada Miranda abrió su maletín. Tenemos declaraciones del doctor Serrano afirmando que fue engañado sobre su condición por el esposo de Jessica. Que Jessica misma fue víctima de la manipulación de Miguel. Interesante estrategia. Echarle la culpa a Miguel y pintar a Jessica como otra víctima. El doctor Serrano perdió su licencia médica 6 meses después de nuestro incidente por realizar evaluaciones psiquiátricas no autorizadas. Sus declaraciones no son exactamente creíbles. No obstante, estamos preparados para presentar una apelación. Sin embargo, Jessica preferiría resolver esto en privado. Está dispuesta a disculparse públicamente y aceptar la responsabilidad por su parte en el malentendido a cambio de su apoyo para anular su condena. La audacia ya que te aquí irá así. Diario invasión de nazi. Quería que la ayudara hasta a ti. Yutatra. A limpiar su cuasiso. Historial. Y lo puesto de tisi tipo que kitia dipta tisestiki ni titisiti que quinteras Sara. Tras desviar mi marquise vitir mi vida. ¿Qué obtendría yo exactamente de este acuerdo? Que ya seri titiki kitisi 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 que casoptesidens notoria. Reconciliación familiar, paz mental, el saber que has ayudado a una joven a aprender de sus errores. Caminé hacia la ventana que daba al océano, ganando tiempo para procesar este último intento de manipulación. Jessica no había aprendido nada, excepto nuevas formas de evitar las consecuencias. Licenciada Miranda, por favor, dígale a su cliente que no la ayudaría ni aunque se estuviera ahogando en mi alberca. Buenos días. Después de que la abogada se fue, llamé al licenciado Ramírez. Están apelando la condena y quieren mi ayuda para anularla.
Absolutamente no, Elena. La condena de Jessica es una protección para ti. Si se anula, sienta un precedente de que los familiares pueden intentar cometer fraude financiero sin consecuencias reales. Esa noche, Miguel llamó. «Mamá, ¿alguien del equipo legal de Jessica te contactó?» «Sí. Les dije exactamente lo que podían hacer con su apelación». «Bien». Jessica me llamó preguntando si la apoyaría. Realmente pensó que podría ayudarla después de que me echó toda la culpa durante el divorcio. ¿Estuviste tentado? Para nada. Perdón, mamá, pero absolutamente no. Jessica tomó sus decisiones. Puede vivir con las consecuencias. Estuve orgullosa de él por esa respuesta. Su terapia claramente estaba funcionando. 3 meses después, la apelación fue denegada. La nueva abogada de Jessica no había podido superar la abrumadora evidencia de fraude. Pero la victoria se sintió hueca cuando Miguel llegó a mi puerta con noticias perturbadoras. «Mamá, hay algo que necesitas saber. Jessica ha estado contactando a tus vecinos, contándoles historias sobre ti». Se me revolvió el estómago. ¿Qué tipo de historias? Está afirmando que te has vuelto paranoica y vengativa, que estás usando tu dinero para destruir la vida de la gente. Doña Carmen me lo mencionó cuando me la encontré en el mercado. Sentí un escalofrío familiar. ¿Qué les está diciendo exactamente? Que eres inestable, que la familia intentó ayudarte y los metiste a la cárcel por despecho. Está tratando de poner a la comunidad en tu contra. Al día siguiente se demostró que Miguel tenía razón. En el tianguis, noté que la gente evitaba mi mirada. Las conversaciones se detenían cuando me acercaba. Doña Carmen estaba notablemente ausente de su puesto de verduras habitual. Decidí enfrentar esto de frente. Conduje a casa de doña Carmen y toqué a su puerta. «Elena», dijo, su habitual saludo cálido reemplazado por una cortesía cautelosa. «¿Puedo pasar? Creo que necesitamos hablar». Dudó. Luego se hizo a un lado. Supongo que sí. En su sala, rodeada de fotos familiares y el aroma a té de jazmín, enfrenté a mi amiga directamente. «Alguien te ha estado contando historias sobre mí». Doña Carmen parecía incómoda. «Elena, no quiero meterme en dramas familiares». «¿Qué te dijo Jessica?» «Dijo que te has vuelto vengativa desde que heredaste el dinero, que tu familia intentó ayudarte a administrar tus finanzas y los metiste a la cárcel por ello». Parecía muy afectada, muy sincera. Sentí que mi temperamento aumentaba, pero mantuve la voz firme. Mencionó que intentó internarme con papeles fraudulentos o el hecho de que me estuvo robando durante meses antes de que yo supiera de la herencia. La expresión de doña Carmen cambió. «No mencionó esos detalles. Me imagino que no». «Doña Carmen, en los 2 años que me conoces, ¿alguna vez te he parecido vengativa? ¿Alguna vez he usado mi dinero para herir a alguien?». Negó con la cabeza lentamente. «No. No has sido más que generosa y amable». «Entonces, ¿por qué creerías la historia de Jessica por encima de tu propia experiencia conmigo?» «Porque las situaciones familiares son complicadas. A veces la gente buena hace cosas desesperadas cuando hay dinero de por medio». Pasé la siguiente hora explicando la historia real, mostrando a doña Carmen los documentos judiciales que guardaba en mi bolso, los informes policiales, la evidencia del fraude de Jessica. Al final, doña Carmen estaba arrepentida y enojada. «Debí haber hablado contigo primero. Lo siento, Elena. No es tu culpa. Jessica es muy convincente cuando quiere, pero el daño se estaba extendiendo». Durante la siguiente semana, supe que Jessica había contactado ya a la mitad del vecindario, tejiendo su red de victimización. Algunas personas le creyeron, otras reservaron su juicio. Unos pocos, afortunadamente, la descartaron por completo. La situación llegó a un punto crítico cuando encontré un grafiti en la reja de mi jardín. «Bruja ricachona». Fue entonces cuando decidí que Jessica necesitaba aprender sobre las consecuencias de una manera más permanente. Llamé a mi investigadora privada, una mujer llamada Patricia Solís, a quien el licenciado Ramírez había recomendado para verificar antecedentes de posibles empleados domésticos. Le expliqué la situación y le pedí que compilara un expediente completo sobre las actividades de Jessica desde su liberación. «Quiero saber dónde ha estado, con quién he hablado y cada mentira que ha dicho».
El informe de Patricia fue revelador. Jessica no solo había estado difundiendo mentiras sobre mí, había estado llevando a cabo una estafa más completa. Les decía a posibles empleadores que su condena se basaba en cargos falsos presentados por una suegra vengativa. Había convencido a una organización benéfica local de que era una víctima de abuso de ancianos que necesitaba ayuda financiera. Lo más perturbador, había estado saliendo con un viudo llamado Fernando Morales, diciéndole que era una enfermera que había sido acusada injustamente de abuso de pacientes por una familia difícil. «Elena», dijo Patricia mientras me entregaba el archivo, «esta mujer es una mentirosa habitual. No solo intenta rehabilitar su imagen, está estafando activamente a la gente. Fernando Morales tenía 74 años. Había enviudado recientemente y, según la investigación de Patricia, era bastante rico. Jessica estaba jugando a largo plazo de nuevo, buscando su próxima víctima. Tomé una decisión que algunos podrían llamar vengativa. Prefiero pensar que fue protectora. Organicé un encuentro accidental con Fernando en la cafetería donde Patricia lo había observado con Jessica. No fue difícil entablar una conversación. Estaba solo, ansioso por hablar, y yo era una viuda comprensiva. «De hecho, estoy saliendo con alguien nuevo», mencionó después de que habíamos charlado durante 20 minutos. «Una mujer encantadora llamada Jessica. Ha pasado por un momento muy difícil». «Oh, qué maravilla. ¿Cuál es su apellido?» «Robles». «Jessica Robles. Es enfermera. Muy atenta». Mantuve mi expresión neutral. «Qué bien. ¿Cómo se conocieron?» «En un grupo de apoyo para el duelo. Perdió a su esposo en un terrible accidente. Y luego su suegra presentó acusaciones falsas en su contra. Tuvo que pasar por una pesadilla legal, pero es muy valiente al respecto. Las mentiras eran aún más elaboradas de lo que esperaba. Un esposo muerto ahora, grupos de apoyo para el duelo, acusaciones falsas». Jessica se había reinventado por completo. «Fernando, esto puede sonar extraño, pero creo que deberías tener mucho cuidado. Ha habido casos de personas que se dirigen a viudos con historias falsas». Parecía escéptico. «Jessica no es así, es genuina. Tomé una decisión difícil». «Fernando, necesito decirte algo, y no vas a querer escucharlo». Le expliqué todo. ¿Quién era yo? ¿Quién era realmente Jessica? ¿Los registros judiciales? ¿La condena por fraude? El rostro de Fernando pasó de la incredulidad a la ira y a una decepción aplastante. «¿Estás segura de esto? Tengo la documentación. Informes policiales, transcripciones judiciales, todo». Estuvo en silencio por un largo momento. «Iba a mudarse conmigo el próximo mes. Iba a agregarla a mis cuentas bancarias para que pudiera ayudarme a administrar mis finanzas». Se me heló la sangre. «Fernando, por favor, dime que aún no le has dado dinero. Solo pequeñas cantidades. Unos miles de pesos aquí y allá para su terapia. Para gastos legales para limpiar su historial. Jessica ya lo estaba trabajando, tal como nos había trabajado a Miguel y a mí». «¿Qué vas a hacer?», pregunté. «Voy a enfrentarla esta noche». «Fernando, por favor, ten cuidado. No lo hagas solo. Que un amigo esté presente o hazlo en un lugar público». Esa noche, Fernando me llamó. Lo negó todo al principio. Te llamó mentirosa vengativa. Pero cuando le mostré los documentos judiciales que me diste, se derrumbó y confesó. Dijo que estaba desesperada, que necesitaba dinero para su familia. ¿Qué familia? Su matrimonio con mi hijo terminó hace 2 años. Sus padres. Aparentemente están endeudados por los gastos legales de su caso. Incluso en la confesión, Jessica no podía decir toda la verdad. ¿Vas a presentar cargos? No lo sé. Solo se llevó unos 15.000 pesos. Pero Elena, lo que me asusta es lo completamente que le creí. Si no me hubieras advertido, le habría firmado el acceso a toda mi cuenta de jubilación. Consecuencias y cierre. Fernando decidió no presentar cargos, pero sí presentó un informe a la policía documentando el intento de fraude de Jessica. Fue suficiente para desencadenar una violación de los términos de su libertad condicional. 2 días después, recibí una llamada del detective Montero, sin parentesco con Fernando,
que había manejado el caso original. Señora de la Garza, Jessica Robles ha sido arrestada por violación de la libertad condicional y nuevos cargos de fraude basados en la queja del señor Morales. Afirma que usted orquestó esto para incriminarla. Detective, simplemente le advertí a una víctima potencial sobre su historial criminal. ¿Eso es ilegal ahora? En absoluto. De hecho, agradecemos a los ciudadanos que ayudan a proteger a las víctimas potenciales de depredadores conocidos. El arresto de Jessica apareció en el periódico local. No en primera plana, pero lo suficientemente visible como para que mis vecinos, que habían creído sus historias, comenzaran a reconsiderar sus posiciones. Doña Carmen me trajo una canasta de galletas caseras y una sincera disculpa. Debí haber sabido que no debía creer en chismes por encima de mi propia experiencia contigo. Otros vecinos siguieron su ejemplo. Limpiaron el grafiti de mi reja y varias personas se ofrecieron como voluntarias para vigilar mi propiedad por cualquier acoso adicional. Pero la verdadera prueba llegó cuando Miguel me visitó ese fin de semana. Mamá, Jessica me llamó desde la cárcel. Está furiosa por lo que pasó con Fernando Morales. Estoy segura de que lo está. Quiere que testifique que la has estado acosando, tratando de destruir su vida por venganza. Sentí que se me oprimía el pecho. ¿Apoyaría Miguel a su exesposa en mi contra después de todo lo que habíamos trabajado para reconstruir? ¿Y qué le dijiste? Le dije que habías salvado a un hombre inocente de ser estafado y que si todavía estaba estafando a víctimas mayores, merecía las consecuencias que le vinieran. Un alivio me inundó. Gracias, Miguel. Necesito que sepas algo. Jessica me contactó hace 6 meses pidiéndome que la ayudara a apelar su condena. Dijo que si ambos testificábamos que el incidente fue un malentendido, podríamos conseguir que se retiraran los cargos y repartirnos el dinero que pudiéramos sacarte después. Y le dije que estaba loca si pensaba que la ayudaría a hacerte daño de nuevo. Fue entonces cuando comenzó esta campaña para poner a la gente en tu contra. Se dio cuenta de que si no podía llegar a tu dinero a través de mí, intentaría aislarte socialmente. La profundidad de la manipulación de Jessica era asombrosa. Incluso después de la cárcel, incluso después de perderlo todo, seguía conspirando para beneficiarse de mi herencia. ¿Por qué no me hablaste antes de su oferta? Porque me avergonzaba haber estado casado con alguien tan calculadora. Y porque temía que pensaras que me sentí tentado por su oferta. ¿Lo estuviste? Me miró directamente a los ojos. Ni por un segundo. He aprendido la diferencia entre querer dinero y necesitar respeto por uno mismo. Esa tarde, me senté en mi porche viendo el atardecer sobre el océano. La casa de Arturo se había convertido en mi santuario, pero también en algo más. Era mi fortaleza, protegiéndome de personas que veían mi riqueza como su oportunidad. Pensé en Jessica, sentada en su celda, probablemente planeando su próxima estafa. Algunas personas nunca aprenden. Ven las consecuencias como obstáculos a superar en lugar de lecciones que absorber. Pero yo también había aprendido algo. El dinero no corrompe a la gente. Revela quiénes eran ya por dentro. Jessica siempre había sido codiciosa y manipuladora. Miguel siempre había sido débil y fácilmente influenciable. Y yo siempre había sido más fuerte de lo que creía. Mañana continuaría creando la vida que Arturo había querido para mí. Esta noche, simplemente disfrutaría de la paz que proviene de saber que podía protegerme a mí misma y a otros de depredadores que ven la amabilidad como una debilidad. Un año después, organicé una fiesta en el jardín para celebrar el 3er aniversario del fallecimiento de Arturo y de mi herencia. La lista de invitados incluía amigos genuinos que había hecho, vecinos que habían demostrado su lealtad y Miguel, que se había ganado su regreso a mi buena voluntad a través de una honestidad y un respeto constantes. La fiesta también tenía un propósito que Jessica no podría haber anticipado. Había invitado a Fernando Morales, al detective Montero, a doña Carmen y a varias otras personas que habían sido afectadas por las manipulaciones de Jessica, no para regodearme, sino para crear una red de personas que pudieran reconocer y prevenir esquemas similares en el futuro. Es increíble cuántos depredadores se dirigen a los adultos mayores, decía la doctora Valdés a un grupo reunido cerca del Rosal.
El abuso financiero es una epidemia en nuestras comunidades. La clave es la comunicación, añadió el detective Montero. Si la gente hubiera llamado a la señora de la Garza cuando Jessica se les acercó por primera vez, esto podría haberse detenido de inmediato. Doña Carmen asintió enérgicamente. Hemos iniciado una vigilancia vecinal específicamente para estafas financieras. Si alguien nuevo comienza a pedir dinero o a difundir historias sobre dramas familiares, verificamos todo antes de creer cualquier cosa. Miguel me encontró rellenando la ponchera. «Mamá, esto es realmente algo. Has convertido tu mala experiencia en educación comunitaria». Arturo lo habría apreciado. Siempre creyó en convertir los problemas en soluciones. ¿Has sabido algo de la apelación de Jessica? Fue denegada de nuevo. Cumplirá su sentencia completa esta vez, con tiempo adicional por los cargos de fraude de Fernando. ¿Crees que lo intentará de nuevo cuando salga? Consideré la pregunta seriamente. Probablemente, pero le resultará mucho más difícil ahora. La voz se corre rápido en comunidades como la nuestra y ha quemado demasiados puentes. ¿Eso te preocupa? Ya no. He aprendido que la mejor defensa contra los manipuladores es la transparencia. Cuanto más abiertamente discutimos estas situaciones, más difícil se vuelve para los depredadores operar. Mientras la fiesta terminaba y los invitados comenzaban a irse, Fernando Morales se me acercó con algo en la mano. «Elena quería darte esto». Me entregó un pequeño paquete envuelto. No es mucho, pero quería que supieras lo agradecido que estoy. Dentro había un hermoso marco de plata con un mensaje grabado. Para Elena de la Garza, quien salvó más que mi dinero. Salvó mi fe en la decencia humana. Oh. Fernando, esto es encantador, pero innecesario. Es muy necesario. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Podrías haber dejado que Jessica se aprovechara de mí. Podrías haberte ocupado de tus propios asuntos y evitado todo el drama que siguió. Pero elegiste proteger a Cunechanecta. Doña Carmen lo escuchó y se unió a nosotros. Eso es lo que hace la gente buena. Protegen a los demás incluso cuando les cuesta algo. Después de que todos se fueron, Miguel y yo nos sentamos en el porche, como habíamos hecho tantas veces durante el último año. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Claro. ¿Alguna vez te arrepientes de no habernos dado simplemente algo de dinero desde el principio? Quiero decir, si hubieras compartido la herencia, nada de esto sí que sí, quieto, doctor Safia Quebredita». Pensé en su pregunta cuidadosamente. «Miguel, si te hubiera dado dinero inmediatamente, ¿qué habrías aprendido? ¿Qué habría aprendido Jessica?» Ambos habrían descubierto que manipularme funcionaba y habrían escalado a partir de ahí. Pero tal vez nos hubiéramos conformado con solo un poco de ayuda. ¿Realmente crees eso? Jessica estafó a Fernando Morales, incluso después de fracasar en estafarme a mí. Apeló su condena 2 veces. Intentó poner a mis vecinos en mi contra. ¿Suena eso como alguien que se habría conformado con un éxito parcial? Negó con la cabeza lentamente. No, no suena ser así. Casta. La herencia no fue el peor. El sacer sachal posle masa. Nati sartsa sati piguka. Lata. Rania. Kepkulata puse koipa. Reveló quiénes eran realmente las personas cuando pensaban que podían salirse con la suya. ¿Y quién soy yo? ¿Qué reveló la prueba sobre mí? Que eres alguien que puede aprender de los errores. Alguien que puede elegir el crecimiento sobre el resentimiento. Alguien que puede reconstruir la confianza a través de acciones en lugar de palabras. Nos sentamos en un cómodo silencio, observando las olas romper contra la orilla. El océano era eterno, paciente, poderoso. Me recordó que algunas cosas perduran mientras que otras se desvanecen. «Tengo algo que decirte», dije finalmente. «He estado trabajando con el licenciado Ramírez en un Nuevo Testamento». Miguel se tensó ligeramente. Voy a dejar todo a la caridad. La casa se convertirá en un refugio para adultos mayores que han sido abusados financieramente por sus familiares. El dinero financiará la asistencia legal para víctimas de fraude financiero de la tercera edad. Estuvo en silencio por un largo momento. Luego sonrió.
Eso es perfecto, mamá. Realmente perfecto. ¿No estás decepcionado? Estoy orgulloso. Esta herencia no ha causado más que problemas para nuestra familia. Convertirla en algo que ayude a la gente tiene sentido. Hay una excepción, añadí. Te voy a dejar la colección de primeras ediciones de Arturo, no porque sean valiosas, sino porque te encantaba leer conmigo cuando eras pequeño. Quiero que recuerdes las partes buenas de nuestra relación. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. Gracias, mamá. Eso significa más para mí que cualquier cantidad de dinero. Mientras me preparaba para dormir esa noche en la hermosa casa de Arturo, reflexioné sobre el viaje que me había traído aquí. Hace 3 años había sido una viuda ordinaria, viviendo tranquilamente con mi pensión. Luego vino la herencia, la traición, las batallas legales y finalmente la FAD. Arturo había tenido razón. El dinero me había dado libertad, pero no del tipo que esperaba. Me había liberado de la obligación de aceptar un maltrato por parte de familiares. Me había liberado de la necesidad de elegir la paz por encima del respeto propio. Y lo más importante, me había liberado para descubrir que era mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado. Mañana continuaría Taritia y el trabajo de convertir mi experiencia traumática en algo útil para otros. Pero esta noche simplemente estaría agradecida por el viaje que me había llevado a comprender que la verdadera riqueza no se trata de tener dinero. Se trata de tener la sabiduría para usar cualquier poder que poseas para protegerte a ti mismo y a otros de aquellos que explotarían la amabilidad para su beneficio personal. La herencia había puesto a prueba a todos en mi vida. Algunos habían fallado espectacularmente. Otros me habían sorprendido con su integridad. Pero la persona que más había aprendido era yo. Había aprendido que ser amable no requiere ser ingenua, que el perdón no significa aceptar el abuso, y que a veces la mejor manera de amar a alguien es negarse a permitir sus peores impulsos. Mientras me quedaba dormida en mi santuario junto al mar, susurré una oración de gratitud a Arturo por darme no solo una herencia, sino una educación en la verdadera naturaleza de las personas y el verdadero significado de la familia. El dinero había revelado quién era realmente cada uno, y finalmente había aprendido a confiar en lo que veía en lugar de en lo que esperaba ver. La mujer que había sido empujada por las escaleras por su nuera se había ido para siempre. En su lugar había alguien más fuerte, más sabia e infinitamente más cuidadosa sobre a quien permitía entrar en su círculo de confianza. La herencia me había costado un hijo y me había ganado una comunidad. Me había costado ilusiones y me había ganado la verdad. Y al final, ese había sido el regalo más valioso de todos. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.